tardes. Plantas sagradas en México, elementos de discusión para el uso regulado del peyote en contextos ceremoniales y terapéuticos. En el marco de este quinto conversatorio dedicado al tema de las plantas sagradas y su regulación en México, quiero presentar ante este auditorio, quienes nos están acompañando en línea y quienes seguramente verán este programa en la televisión, una serie de reflexiones que forman parte de mi investigación sobre las áreas naturales protegidas en el norte semiárido y sobre el asunto del tráfico ilegal de cactáceas en México. El tema que yo voy a enfocar se refiere al uso, al consumo del peyote. Como ustedes saben, esta planta, de entre la vasta variedad de plantas con propiedades psicoactivas, es una planta que ha ganado un lugar destacado en el México contemporáneo y por eso estamos reunidos aquí. Me haré una referencia, digamos, al consumo entre indígenas y no indígenas. Y en esa situación quisiera, porque no hay una categoría que defina a los no indígenas, me refiero a este grupo como neotradicionales o neopeyoteros, y indígenas y no indígenas constituyen aquello que yo he denominado el campo peyotero. El objetivo de mi presentación consiste en establecer el alegato central para su uso regulado en contextos ceremoniales y terapéuticos, es decir, formular los argumentos socioculturales que legitiman la necesidad de introducir cambios en la normatividad y la legislación que hoy en día clasifican a esta planta como una droga con escaso o nulo valor terapéutico y en consecuencia impiden un adecuado tratamiento desde las perspectivas asociadas a las políticas de salud pública, derechos religiosos y conservación en México. Mi exposición está dividida en tres partes. En la primera expongo el contexto cultural bajo el cual debe examinarse este uso contemporáneo. Menciono algunos aspectos relacionados con la expansión del campo peyotero, experimentado en los últimos 50 años, como prueba de un fructífero y vital intercambio de tradiciones y formatos rituales, todos ellos enraizados en una serie de conocimientos y prácticas ancestrales que se dan cita en nuestro país y que en cierta forma están siendo exportados a otras latitudes, como el caso de la ayahuasca amazónica. En la segunda parte ubicaré mi discusión en el contexto internacional de la llamada guerra contra las drogas. Haré mención al esqueleto legal implicado en la prohibición y penalización del uso del peyote y argumentaré, en contraste, de qué manera las plantas sagradas, particularmente el peyote, representan en realidad una solución, una vía alterna para trascender el problema del combate contra las drogas. En la tercera y última parte esbozaré los elementos cruciales que deben ser considerados al elaborar y presentar ante el Congreso de la Unión, si eso es a donde nos encaminamos, una iniciativa de ley que posibilite el uso del peyote en contextos ceremoniales en estricto apego al derecho que establece el artículo 24 constitucional y permita sin ningún tipo de restricciones legales la investigación científica sobre sus efectos terapéuticos. Primera parte. Las plantas sagradas son desde tiempos inmemoriales aliadas de la humanidad, no adversarias. Su existencia en el reino vegetal ha sido a tal punto sinónimo de plenitud y éxtasis, a juzgar por numerosos testimonios culturales, que no es concebible una idea más absurda que abrir un frente de guerra en contra de su presencia. Tradiciones orales y escritas y sus usos actuales proporcionan evidencia de su influjo en el desarrollo de la conciencia y de elaboradas formas de pensamiento místico y religioso. Mediante rigurosos procesos de observación y experimentación y con la disposición de acatar códigos éticos y de conducta, así era posible acceder, y lo es, a sus beneficios. Hoy en día los especialistas etnobotánicos, farmacólogos, neurólogos, antropólogos, corroboran la ciencia que da consistencia a la base de conocimiento y sentido a la práctica en torno a ellas. Con el avance de la civilización occidental y el entronizamiento por todo el globo de la racionalidad instrumental, las plantas sagradas han sido anatemizadas y al mismo tiempo saqueadas como parte del botín colonial y neocolonial. Antiguamente eran vistas como vehículos para comunicarse con el demonio, en la actualidad son consideradas drogas ilícitas
cuyo uso conlleva presuntos riesgos para la salud. Empero, las plantas sagradas se mantuvieron en el imaginario de los pueblos nativoamericanos, en la memoria viva de los pueblos indígenas. Son parte activa de los rituales que dan significado a las cosmologías y terapéuticas de las comunidades indígenas. 500 años de represión, primero inquisitorial y luego liberal y porfirista, fueron insuficientes para extirpar numerosas prácticas que con matices y formas expresivas diversas empujan al individuo hacia un reencuentro con su dimensión espiritual y hoy diríase ecológica. Los conocimientos y prácticas vigentes en torno al peyote se afianzan porque hunden sus raíces en las cosmologías indígenas, un legado valiosísimo, pero el hecho fundamental que se debe reconocer en esta mesa se refiere a los procesos interculturales, contactos, préstamos, contagios, influencias, intercambios, adopciones y adaptaciones culturales propiciados por la modernidad y la globalización. El resurgimiento, la resignificación y el hecho de que se imponga como un tema de interés en la agenda pública amerita en primer lugar un reconocimiento a los pueblos nativos cuya resistencia indomable nos enseña que es menester la defensa de eso que ahora llamamos patrimonio biocultural. En segundo lugar, debemos aquilatar la labor de una pléyade de investigadores quienes desde sus respectivos campos, antropología, farmacología, etnobotánica, etc., nos han brindado la posibilidad de entender las concepciones y prácticas de tales pueblos y en buena medida han dado argumentos convincentes sobre la naturaleza de sus beneficios. En tercer lugar, es necesario reconocer que la labor académica de estos actores no se realiza en el alto vacío. En los vasos comunicantes puede percibirse el germen contracultural que desde Dada y el surrealismo insufla y da impulso a varias generaciones de viajeros, artistas plásticos, hippies, profesionistas, clasemedieros urbanos, poetas y buscadores de un sentido trascendente de la vida, quienes encuentran en las plantas sagradas un vehículo de comunicación, religación y formación de nuevas colectividades. Por cuestiones de espacios que matizo y resumo, estos actores cultivan campos culturales y semánticos, es decir, disponen de lenguajes propios, y su identificación se circunscribe en buena medida a las controversias y conflictos suscitados a partir de las prohibiciones conocidas en el mundo contemporáneo como política internacional de combate contra las drogas. En el caso del peyote, me refiero a ese campo peyotero, como la red de usuarios indígenas y no indígenas, las instituciones entendidas como normas y reglas nacionales e internacionales y el peyote mismo. Y lo identifico como un tipo particular de relaciones interculturales caracterizadas tanto por la asociación como por el conflicto. La interculturalidad señala un derrotero en los procesos de cambio cultural donde el Estado se atribuye la legalidad de las formas al mismo tiempo que los procesos de legitimación lo desbordan. Ese desbordamiento obedece a los procesos culturales implicados en la colecta, el transporte y el consumo de esta planta, en lo que podría calificarse como la economía política del peyote. Una economía subterránea pero visible, a la cual podemos acceder con la simple búsqueda en Internet de información referente a esta cactácea. Allí encontraremos métodos y técnicas de propagación, comercio a distancia de ejemplares y cientos de referencias y relatos sobre sus usos, efectos e historia. A pesar de que esta planta es endémica del desierto chihuahuense y solo crece de forma natural en una región que va del sur de Texas al estado de Querétaro, la economía del peyote ya alcanza una dimensión global, pues se cultiva exitosamente en viveros en varias partes del mundo y de igual forma su circulación está asociada a la internacionalización de rituales y ceremonias de tipo chamánico. En otro estudio me he referido concretamente a dos amplios fenómenos culturales que he caracterizado como la huicholización y la nativoamericanización de los rituales y ceremonias del peyote que se celebran en suelo mexicano. Respecto al primero me refiero al contacto que numerosos antropólogos, promotores culturales y gente indistinta han sostenido a lo largo de décadas con el pueblo birrárica, a la apertura que han demostrado los maracate de este pueblo para celebrar rituales y transmitir su conocimiento en diferentes rincones del país y allende las fronteras nacionales. De esto han derivado fusiones y fisiones de grupos, adaptaciones y cambios en una constante forma o principio de respeto a la cosmografía y a los elementos centrales del ritual.
Por nativoamericanización entiendo un interesante fenómeno de expansión y adopción en diversas partes del territorio nacional de los rituales o ceremonias llevadas a cabo por la Iglesia nativa de Norteamérica. Al respecto, simplemente afirmo aquí que esta iglesia, formada a finales del siglo XIX y reconocida oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos, congrega el número más importante de usuarios indígenas del peyote en ese país y en Canadá, que su arraigo en México forma parte de un fructífero intercambio entre los líderes de esta iglesia y ciudadanos mexicanos, quienes se han visto beneficiados no solo por el hecho de encontrar una forma ritual para el consumo del peyote, sino por ensayar formas que contribuyen a la formación de colectividades basadas en el respeto, la confianza y la cooperación. Segunda parte, el peyote frente a la política de drogas. Autores que han incursionado en la discusión sobre la regulación de plantas sagradas como la ayahuasca proponen un punto de partida: poner de relieve las dimensiones históricas, políticas y culturales involucradas en la definición de una política internacional de combate contra las drogas. De ahí se desprende un juego de intereses biopolíticos con los cuales se ha impuesto un régimen de pretensión universalizante. El fracaso rotundo de dicha política en materia de tráfico y consumo de enervantes, evidente en la concentración de poderes y fortunas de procedencia ilícita y la estela de muertes que deja a su paso, ha comenzado a reconocerse en diversos foros internacionales. Particularmente registramos un disenso. Un grupo de países se oponen al modelo prohibicionista, represivo y militarizado, sustentado en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones Unidas sobre el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. A pesar de que dicho modelo continúa vigente, véase el documento final de la Asamblea de Naciones Unidas contra el Problema Mundial de las Drogas, UNGAS de 2016, resultan ejemplares algunos casos ensayados por países que han optado por modelos más flexibles, no criminalizantes, respetuosos de los usos y costumbres y de los derechos humanos, o que se guían por un modelo de minimización de riesgos. Portugal discriminó la posesión de todas las drogas para uso personal y creó un sistema de control sobre los usuarios fuera del sistema penal. En los Estados Unidos, varios estados desafiaron la política federal, autorizando la cannabis para uso medicinal, y en los estados de California y Massachusetts finalmente fue legalizado su consumo. La legalización de esta planta bajo regulación del Estado fue concretada en Uruguay. En Brasil, la regulación del uso de la ayahuasca en contextos ceremoniales ha transitado por varios procesos desde 1985 hasta 2010. En 2006, la Suprema Corte de los Estados Unidos falló a favor de la denominación religiosa de origen brasileño, la Unión de Vegetal, autorizando el uso de ayahuasca en sus trabajos, de acuerdo con la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. 3 años después, en 2009, el Santo Daime obtuvo la aprobación para la realización de sus cultos en el estado de Oregón. En Perú, esta bebida fue elevada al rango de Patrimonio Cultural de la Nación, y lo mismo sucedió con la hoja de la coca y su mascado en Bolivia. Finalmente, en México, la cannabis fue autorizada para usos médicos. Para entrar de lleno en el tema del peyote, ¿qué entendemos por droga? Con un criterio antropológico se le define como una planta sagrada, una medicina del alma, una planta maestro. En cambio, cuando se apela a las restricciones internacionales y su clasificación como una planta con escaso o nulo valor terapéutico, un psicotrópico, entonces su colecta, posesión, consumo y comercio amerita penas que van de los 4 hasta los 25 años de prisión, de acuerdo con la Ley General de Salud y el Código Penal de nuestro país. Es evidente que aquí salta la liebre de la contradicción más flagrante. Así en la paz como en la guerra, las drogas como las armas son objetos sociotécnicos que permanecen integralmente indeterminados hasta que sean provocados por los agenciamientos que los constituyen en cuanto tales. Quiere esto decir que las drogas no son solo aquellas sustancias que producen un tipo de alteración psíquica y corporal y cuyo uso es objeto de control y represión por parte del Estado. Incluyen también las sustancias que reconocemos como medicamentos y ciertos alimentos como el azúcar, el café, el tabaco y el alcohol. En este sentido, hay drogas lícitas e ilícitas, y su definición en cuanto tales depende de las valoraciones sociales y culturales
establecidas a partir de sus usos y las consideraciones sobre sus beneficios y riesgos a la salud humana. Pues bien, en el caso del peyote encontramos un equívoco de dimensiones históricas. En el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de Viena se incluyó la mescalina en la lista 1, que incluye aquellas drogas más restringidas incluso para investigaciones científicas. Pero la mescalina no es el peyote, sino uno de los 40-55 alcaloides, depende de los investigadores, que componen su estructura bioquímica. La mescalina pura obtenida en laboratorio no guarda proporción con el contenido de este alcaloide en su estado natural. La correlación entre mescalina y peyote en ejemplares secos es de 1 a 6% y de 0.1 a 0.6 en ejemplares frescos. La adhesión de México a este convenio tradujo este error de metonimia, tomar la parte por el todo, al traducir una legislación represiva sobre el peyote. No se reparó el equívoco ni se corrigió este error, aun cuando el gobierno mexicano promovió una reserva de uso del peyote entre los grupos que lo han usado como parte de sus tradiciones ancestrales. Esto es similar al alegato entablado en torno a la hoja de la coca y su derivado sintético, la cocaína, o la ayahuasca y la dimetiltriptamina, caso este último que ha llevado al reconocimiento de las Naciones Unidas de que la ayahuasca no es una sustancia prohibida. De tal suerte que bajo este convenio de Viena, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la reforma en 2009 al artículo 195 del Código Penal, se reconoce un derecho. El peyote y los hongos alucinógenos pueden ser usados en ceremonias de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. En la realidad, en los hechos de la vida real, este derecho es violado cada vez que los grupos de peyoteros birraritari, huicholes, son interceptados por las diferentes policías en su ruta de peregrinación, molestados en sus ceremonias, confiscadas las plantas cosechadas y encarcelados en no pocos casos. Es decir, a pesar de esta provisión de ley en México, se impone el modelo represivo de la peor manera imaginable en el caso de peyoteros no indígenas, quienes obviamente no gozan de este derecho. Paralelamente, no menos importante, es la NOM 059 de la Semarnat, que incluye una lista de todas las especies vegetales o animales sujetas a protección especial, vulnerables, amenazadas o en riesgo inminente de extinción. En este caso, el peyote es clasificado en la categoría más laxa, lo que contrasta con la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción, la CITES, que la incluye en la lista de especies susceptibles a convertirse en amenazadas, y el libro rojo de la UICN, que en 2013 trasladó de la lista de menor preocupación a amenazada. Como puede apreciarse, estas leyes y convenios constituyen el entramado de la política sanitaria, penal y ambiental que justifica la persecución en torno a los usuarios del peyote y que de forma desajustada a los tiempos impide el sano florecimiento de las relaciones interculturales. Voy a saltarme una parte y voy directamente a la propuesta que quiero que quede asentada en esta mesa como el inicio de un diálogo que seguramente nos llevará mucho tiempo para llegar, pero esperamos hacer eco con estas palabras. El peyote es una planta sagrada. Las plantas sagradas merecen nuestro respeto y cuidado por el hecho de ser aliadas ancestrales de la humanidad. Es inconmensurable la base de una ciencia médica establecida por los pueblos indígenas. No obstante, por los temores y las restricciones de la política internacional, es necesario fundamentar y demostrar sus beneficios espirituales y terapéuticos con los instrumentos y procedimientos de la ciencia contemporánea. En consecuencia, propongo la creación de un comité multidisciplinario de especialistas formados en las disciplinas de la antropología, la psiquiatría, el trabajo social, la psicología social y la neuropsiquiatría, para establecer mediante investigación en campo y bajo condiciones controladas los márgenes de seguridad y riesgo, salud mental, beneficios médicos y sociales entre los usuarios del peyote. Esta medida cautelar ha sido llevada a la práctica en los Estados Unidos en el caso de la Iglesia Nativa Americana, con el peyote, y en Brasil con las religiones ayahuasqueras. Los relatorios e informes producidos por estos grupos de trabajo han sido cruciales para matizar y crear modelos flexibles y apropiados a las realidades nacionales, a sus expresiones culturales, modelos consistentes de regulación que se adaptan a las necesidades y demandas de los usuarios.
La premisa de actuación de este equipo de expertos se debe enfocar en los usuarios congregados bajo los principios de uso ceremonial y colectivo. No estoy a favor de una legalización indiscriminada de su consumo. Insisto en la regulación en contextos ceremoniales tal como se ha establecido en los países ya citados y en virtud no solo de las formas rituales establecidas por los pueblos indígenas, sino de su fundamento en tanto vehículos de cohesión comunitaria y social. Esto refutaría los argumentos de la Dirección de Cultos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para negar el registro a la Iglesia Nativa Mexicana, un caso que ha ido a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lejos de incurrir en un delito federal, los miembros de esta iglesia, según sus estatutos, estarían enfocando su ritual a la cohesión social mediante la búsqueda del bienestar individual. Desconozco las vías legislativas para discutir y aprobar los cambios y adecuaciones necesarias para regular el uso del peyote sin distinciones étnicas, de género y condición social. Considero que el respaldo más consistente está inscrito en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, a saber, solamente resumido, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso las de su agrado, ¿no? El artículo es más largo, me quedo ahí nada más. Y además el artículo 130 que le otorga al Congreso de la Unión el derecho exclusivo de legislar en materia de cultos y agrupaciones religiosas. La regulación debe considerar los aspectos ecológicos, ambientales, para asegurar la conservación y propagación del peyote mediante planes de manejo que produzcan beneficios económicos para los pobladores locales en donde crece dicha cactácea. Pienso, por ejemplo, en las unidades de manejo ambiental que se podrían especializar en su cultivo y comercialización, llevar a cabo registros y reportar a la entidad ambiental, como se hace en Brasil con el caso de la ayahuasca. El peyote se ha convertido en el emblema del sitio sagrado natural de Viricuta, del altiplano potosino, quizá del desierto chihuahuense y de la cultura birrárica. Dados sus diversos atributos como hermano mayor, tío, abuelo, venado, la flor que perfuma el corazón loada por Netzahualcóyotl, debemos insistir ante nuestras autoridades, dar el primer paso y emular el camino de Perú, Bolivia y probablemente Brasil, nombrar al peyote como patrimonio cultural de la nación mexicana. Gracias.